¿Qué tal? Bienvenidos a Cuna de Talentos, una nueva edición en la que vamos a hablar del baloncesto madrileño, más en concreto de la Federación de Baloncesto de Madrid, pero también le tenemos preparado al invitado una entrevista para hablar un poco de lo que fue parte de su vida relacionada con el mundo del baloncesto muchos años, como fue el arbitraje. Por eso saludamos a Miguel Ángel Garmendia, vicepresidente de la Federación de Baloncesto de Madrid y exárbitro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal estamos? Bien, bien. Bueno, estábamos repasando muchas cosas antes de la entrevista, digo que no nos dejamos nada para ello, pero bueno, lo primero vamos a empezar hablando de la Federación de Baloncesto de Madrid, más en concreto, bueno, de estos años que llevas en ese puesto, podemos decir, que encima, pues bueno, se ha juntado con una pandemia por medio. No sé cómo está siendo todo el trabajo este tiempo en la Federación. Bueno, la verdad es que en el puesto en principio se coge con ilusión y se conoce, pero lo que es cierto es que la situación de la pandemia pues cambia un poco los conceptos y la verdad es que el trabajo que parecía que iba a tener un ritmo normal, pues realmente esto de la pandemia se ha llevado a toda situación y todo orden que teníamos planteado de manera diferente y hemos ido adaptándonos y entre todos, pues aunque sea una forma telemática, hemos ido haciendo un montón de trabajo para que en ningún momento dado tuviera que parar la competición lo menos posible y que, sobre todo, que dejara de jugar cuanta menos gente al baloncesto con esto de la pandemia, cosa que creo que después y bueno, toquemos madera, aunque estamos ahora en la sexta ola, pero creemos que en la primera fase, después del primer parón, la recuperación de esta temporada era muy buena y de hecho habíamos batido el número de equipos de inscripciones en esta temporada. Hablamos bueno, de toda esa vinculación tuya con el arbitraje. ¿Cuándo empezó tu vinculación con la Federación de Baloncesto de Madrid, ya saliéndote un poco del arbitraje, más a otros niveles? Bueno, a otros niveles todo empezó siendo árbitro en activo. Pues en su momento nos juntamos un grupo de árbitros y decidimos que entre todos, juntándonos, pues era momento de dirigir un poco lo que antiguamente era la Asociación Madrileña de Árbitros de Auxiliares de Baloncesto, que era la que gestionaba directamente el comité de árbitros. Entonces, en aquellos tiempos, en mediados de los años 90, pues decidimos un grupo de gente coger la asociación y el resultado es que esa asociación empezamos la gestión, que yo empecé en la parte económica y posteriormente terminé siendo el presidente de la MAP y también presidente del comité de árbitros. A partir de ahí pues se enlazó una cadena de resultados que aunque dejé en la gestión directa, pues siempre quedé de una manera, tanto yo fuera en la comisión delegada o en la junta directiva. Y aunque me mantuve en activo hasta el año 2014, pues bueno, aunque cuando me retiré también seguí en la junta directiva porque bueno, pues Juan Martín Caño siempre quiso que estuviera con él y a partir de que nos dejó en este mundo Juan, pues en ese momento Santos decidió que quería acompañarle y eso fue cuando me integré aquí como vicepresidente. Que yo al fin y al cabo soy vicepresidente por la mano de Santos, o sea que no es... Santos fue el que me dijo que me echara una mano, que le echara una mano y yo pues encantado, porque siempre había sido mi casa la Federación de Baloncesto de Madrid. Pues desde 2014 que decías que no arbitras, pero bueno, van pasando los años y sigues vinculado con el mundo del baloncesto de una manera u otra. Así es, y de hecho sigues vinculado, antes era una manera un poquito... Una vez que me retiré, la verdad es que la decisión fue un poco estar más atento a la familia y al trabajo y retirarme porque cuando yo arbitraba en competición nacional, eran constantes viajes y esto pues me permitió estar ahí. Lo que es cierto es que ahora volviendo otra vez, pues estoy más en el día a día en el baloncesto en Madrid, lo cual me retrotrae muchos recuerdos de cuando yo empecé allá por el año 80, 78 exactamente, donde mucha gente que la tenías perdida, pues vuelves a las canchas de Madrid y te reencuentras con mucha gente que tú ni los conoces y que ni te acuerdas de ellos y que son ellos mismos los que te recuerdan y la verdad es que es muy satisfactorio a nivel personal esta cantidad de reencuentros que te encuentras por las canchas. Totalmente, y además estamos hablando antes de la entrevista pues que lógicamente lo que dices, al final Madrid parece muy grande el baloncesto que hay mucha gente, pero bueno, que al final más o menos todos nos acabamos conociendo de una manera u otra. Exactamente, o sea, en Madrid ahora mismo parece muy grande y con muchísima gente participando, pero la verdad es que los que practicamos el baloncesto en los años 70 y finales de los 70, los años 80 y 90, pues la verdad es que era un coto cerrado y la verdad es que muchas veces te encuentras con gente que incluso lo tienes en la memoria y la verdad es que bueno, pues era un sitio cerrado donde había canchas muy estratégicas, donde después la gente nos juntábamos a tomar nuestras cervezas, juntábamos entrenadores, jugadores, etcétera, y había un ambiente mucho más cerrado que lógicamente ahora con la cantidad de población que hay, el número de fichas no es el ambiente más familiar que había antes donde todos nos conocíamos.
¿Y cómo es el trabajo en este caso tuyo, de un vicepresidente de la Federación de Baloncesto de Madrid? Te vemos en muchas canchas, en torneos, fases finales, bueno, en muchas situaciones así. ¿Cuál es tu trabajo de cancha, por así decirlo, en estos casos? Digamos que yo tendría, pues podría ser un poco tres aspectos, ¿no? Un poco. Yo no soy la parte profesional, yo no soy profesional, yo soy una persona que dedico un tiempo como complemento a mi trabajo y en esa idea pues estoy un poco ayudando a lo que es el presidente en las funciones que él me pide que le ayude, ¿vale? Fundamentalmente serían una primera de protocolo, o sea, ya estar en todas las actuaciones, en todos los eventos, porque a todo el mundo que está en el baloncesto, pues siempre que le vaya a acompañar en su actividad, ya sea el presidente, el vicepresidente, pues se siente arropado por la federación. Entonces, en la medida que podemos, pues todos aquellos eventos que nos solicitan estamos allí y los que no nos solicitan, pues algunos tenemos la iniciativa de ir nosotros allá donde vemos que nuestra presencia primero va a ser bienvenida, lógicamente, pero sobre todo porque podemos apoyar ese baloncesto. Y después, digamos, tengo otras dos tareas, una que es fundamentalmente el apoyo y el apoyo y el sostén de lo que es el comité de árbitros por el conocimiento que yo tenga del comité de árbitros como tal, que es un trabajo que está ahí donde, bueno, pues hay un montón de gente trabajando y que, bueno, pues en este momento en que incrementamos la actividad, pues lógicamente el número de árbitros tenemos que crecerlo y nos hemos quedado muy escasos en relación a la competición y el primer mandamiento de esta federación es sacar la competición adelante y que todo el mundo que quiera jugar a baloncesto se encuentre que tenga un árbitro y un anotador, que es lo importante para tener competición. Si no tienes un árbitro y un anotador no va a hacerlo. Y eso es un trabajo que estamos haciendo ahora con un gran esfuerzo por parte del comité de árbitros y en esa es una de las funciones un poco de supervisión y ayuda en el comité de árbitros. Y en otra parte, un poco por derivación un poco de mi esfera profesional, digamos, les sirvo un poco de apoyo y sostén en la parte económica a Santos en el tema de, bueno, pues todas las negociaciones, controles presupuestarios, pagos, etcétera, etcétera, o búsqueda de financiaciones en un momento dado, ¿vale? Es la parte económica. Y ese segundo punto es lo siguiente que te iba a preguntar, si el comité de árbitros, claro, se apoyaba mucho en ti, al final tener un árbitro, ahora hablaremos, bueno, de la cantidad de partidos y de años que se está pitando, pero al final tener los árbitros, un vicepresidente que ha estado muchos años como árbitro, supongo que será un gran apoyo para ellos. Hombre, es un salto cualitativo, es decir, antes el comité de árbitros sigue estando dirigido por el presidente, que es Rafael Fernández, ¿vale? Con el coordinador Nacho Pereda y con José Valle, que es el director técnico, el director de asignaciones Darío Alonso. Pero lo que es cierto es que antes un poco el directivo responsable era Santos como vicepresidente. ¿Por qué? Pues porque lógicamente el comité de árbitros es una parte muy importante dentro de la Federación del Baloncesto de Madrid y además es una parte que su trabajo no es nada estacional, es un trabajo que es durante toda la temporada y necesita tener ese apoyo. Es cierto que el cambio de que Santos pase un poco a ser presidente y a mí, vamos, me fiche, me pida un poco que me encargue y me lleve al presidente, no significa que el trabajo del comité de árbitros lo sigan haciendo las personas que son las encargadas. Pero sí es cierto que, lógicamente, la comunicación y la comprensión de su trabajo tal vez a mí me resulte más sencilla porque lo conozco un poco desde dentro. Eso no quita de que Santos previamente siempre estaba ahí apoyando al comité. ¿Vale? Lo único que pasa es que, bueno, pues yo puedo aportar un poquito más de ideas, pero fundamentalmente el trabajo es por parte de los responsables del comité de árbitros, que yo creo que hasta ahora lo están haciendo bastante bien, si no muy bien. Y eso quería decir que, bueno, que creo que es complicado, no sé si la pandemia también ha ayudado o ha perjudicado, más bien dicho, a que algún árbitro se desenganchase, pero sí que quería que nos hablases un poco pues, del trabajo que se está haciendo desde el comité madrileño, porque estamos viendo cada vez más árbitros que están pitando en categorías nacionales y árbitros que están subiendo también a ACB. Bueno, un poco por ponerlo en orden la situación, es cierto que la pandemia ha hecho que mucha gente desconectara, porque lógicamente el haber estado parado un tiempo de la competición ha hecho que mucha gente se desenganche del baloncesto. Aquí ha sido muy importante para que la gente no se desenganchara, entre comillas, o se mantuviera en el baloncesto, la aprobación que conseguimos por parte de la Federación de Baloncesto de Madrid de un protocolo COVID, que se lo encargamos a un despacho de abogados en Andalucía, que fuimos la primera federación que tuvimos un protocolo COVID siempre supervisada por la Comunidad de Madrid, y ese protocolo COVID ha sido un referente para el resto de todas las federaciones de baloncesto, perdón, no de baloncesto, todas las federaciones del resto de los deportes, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de muchas otras comunidades autónomas. También ese mismo protocolo sirvió de referente para todos los ayuntamientos y todos los responsables de instalaciones. ¿Qué permitió eso? Pues teniendo un protocolo que en su momento era bastante exigente, porque el hecho de empezar con una mascarilla, lo que todo el mundo ha generado mucha discusión de ese tema de mascarilla, pues eso hizo que aunque no empezáramos la competición, la gente tuviera un descanso a la hora de que sus hijos pudieran practicar el deporte. De esa manera, aunque no empezamos en competición en septiembre de la temporada anterior,
pues los equipos fueron entrenando, porque es muy importante. Ahí la labor que han hecho los clubes para retener a los jugadores y engancharlos, apoyados en ese protocolo de una gran seguridad por parte de la comunidad autónoma, pues eso permitió que los jugadores que aunque no jugaran, se retuvieran. Eso ha permitido que no hayamos perdido casi jugadores ni equipos, ¿vale? Y después aquí también quisiera destacar un poco la ayuda que tuvimos por parte de la Comunidad de Madrid en una norma que pareció sencilla, que la gente en su momento no lo valoró, pero que vino muy bien también en este aspecto para que la gente no se desenganchara al baloncesto. Y era que una vez que se aprobó el protocolo y se quedó la mascarilla, digamos que había las zonas de aislamiento donde la gente donde vivía no podía salir, ¿no? Bueno, pues en la Comunidad de Madrid, que se aislaban no por poblaciones como eran otras comunidades autónomas, sino que eran por zonas de sanidad, zonas sanitarias, lo que se consiguió por parte de la Comunidad de Madrid, que nos autorizó el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, y el consejero de Deporte en su momento, Roberto Núñez, fue la posibilidad de que aquellas personas que fueran federadas pudieran salir de su zona para ir a entrenar y jugar los partidos. Eso permitió que muchísima gente no se desenganchara, porque mucha gente, las zonas de seguridad, de sanidad, eran zonas sanitarias que eran barrios, pero sin embargo la gente vive y trabajaba y entrenaba en otras zonas. Eso permitió que los equipos entrenaran. Y eso, cuando decidimos salir adelante otra vez con la competición, que hicimos una prueba en el mes de diciembre del año anterior, en esa prueba un montón de equipos que quisieron participar, porque ya estaban formados. Incluso cuando empezamos la competición en enero, que todo el mundo estaba sorprendido, fue el momento de la tercera ola, que fue justo después de Navidad del año pasado, y aún así conseguimos salir adelante. ¿Por qué? Porque la gente no estaba desenganchada y cuidaba muy bien esas normas de seguridad. Y eso dio mucho confort a los padres para que los chicos jugaran. Y eso hizo que no se desengancharan. Sin embargo, a diferencia, los clubes hicieron una gran labor ahí manteniendo a la gente con los propios entrenadores, con esas funciones de trabajar y aunque sean mantener entrenamientos y no partidos. Sin embargo, los árbitros, pues era muy difícil que desde la distancia y sin una cancha poder mantener pues, a 1.300 personas en vivo. ¿Vale? Claro. Y entonces en esa distancia se hizo mucho trabajo con los responsables por muchos trabajos a distancia, de formación online, pero quieras que no, mucha gente se desenganchaba y encima al no estar entrenando, no estar encima, su sensación de inseguridad era relevante. Y de hecho en ese momento en el comité de árbitros, pues aunque no hemos perdido demasiados árbitros, pero nos hemos encontrado que al inicio de esta temporada, teniendo 1.200 árbitros y oficiales, pues resultaba que como habíamos batido el récord de equipos que se han inscrito por la buena labor por parte de los clubes en la temporada anterior, en mantener, en haber hecho entre todos una red para que la gente no desenganchara del deporte. Es más, te diría, mucha gente de otros deportes han venido al baloncesto porque veían esa red de seguridad, porque en otros deportes no siguen de esa forma tan intensa ese protocolo COVID. ¿Vale? Eso ha hecho que de alguna manera cuando ha llegado el momento nos hemos encontrado con un montón de competición récord y que aun teniendo 1.200 árbitros y oficiales, que era un número muy relevante, nos hemos encontrado muy cojos ahora cuando hemos empezado la temporada. Muy cojos porque para tantos partidos no teníamos. Claro. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta situación de emergencia? Y aunque empezamos en junio preveyendo que podíamos tener problemas y estamos dando cursos, pues hemos un poquito adaptarnos a los tiempos, ¿no? Hemos digitalizado, hemos buscado la formación online y ahora en el Puente de la Constitución hemos hecho unos cursos que nunca se habían hecho, en cursos intensivos de 5 días en turnos de mañana y tarde, en que hemos conseguido formar un total de 220 oficiales y 100 árbitros. Aún así, no es suficiente, porque los árbitros en un curso de 5 días no se preparan para salir, hay que prepararlos después y hay que trabajar con ellos. Y aún así, pues hemos vuelto a conseguir hacer otro curso ahora para Navidades, que la próxima semana, el día 26, empiezan otra vez, que vamos a tener otros 100 oficiales y en árbitros tendremos unos 60. ¿Por qué hemos bajado un poco el número? Porque nos estamos asustando un poco con el tema del COVID, de esta sexta ola, y el concentrar tanta gente, no disponemos de tantas instalaciones como para hacerlo. Entonces vamos a rebajar un poco, pero eso significa que hay que hacer un gran esfuerzo porque toda esa gente aquí no es llegar a un cursillo, darle el silbato y llevarte a arbitrar. Hay que intentar dar alguna práctica con él, a enseñarle, a quitarle el miedo de darle al silbato. Entonces eso es un trabajo y aquí es reconocer que los responsables de formación del comité de árbitros, que son, y me gustaría nombrarlos, porque yo creo que están haciendo un trabajo muy espectacular, como son Alejandro Aranzana, Alex Moreno, Andrés de la Cova, Noa, Mariluz, María Pineros, etcétera, y si me dejo alguno más, Borja y bueno, Ruth y Inés, pues están haciendo un trabajo espectacular y un esfuerzo ímprobo
no tanto por el hecho de que estamos sacando un montón de gente, sino por el hecho de dar servicio, porque lo que no queremos es que no haya ningún partido en que, si tú vas a un partido un fin de semana y los chavales no tienen un árbitro, como que no es partido, no es baloncesto. Y lo que es fundamental es que haya baloncesto. Y para ver baloncesto, pues tenemos que estar los árbitros, porque al final si no, no se arbitra, si no, no es competición. Y en ese esfuerzo estamos, no es fácil, porque aunque estemos metiendo y estamos incrementando de manera significativa, a toda esa gente hay que formarla, y no solamente hay que formarla, hay que darle la motivación para evitar que se nos asusten en los primeros partidos, vean que esto es muy difícil, porque no es fácil, porque la labor del árbitro no es nada fácil, y no se nos desenganchen, porque todo el trabajo que hemos hecho previamente lo podemos perder. Y de esa dificultad en el mundo del arbitraje que estás diciendo para engancharse, tú sabes mucho, estábamos hablando un poco de Miguel Ángel Garmendia, pero hay que decir que, claro, cuando he visto el dato, 36 temporadas pitando, lógicamente estabas pero muy enganchado para aguantar tantos años con el silbato. Hombre, yo en mi caso personal, yo empecé en el arbitraje por una situación de una enfermedad. Yo jugaba baloncesto en mi instituto, en el Ramón Basto, en el Estudiantes, y por una enfermedad pues tenía que dejarlo y tuve la suerte de poderme enganchar por una situación que vi en el Colegio Caldeiro al lado de mi casa y me pude apuntar a anotador. El hecho que yo haya estado 36 años no es una situación de sumar partidos a partidos, no, ni como todo en la vida. Yo creo que todo en la vida, para cuando tú te quedas tantos años haciendo una actividad, es porque esa actividad la haces, tienes ilusión, pero sobre todo la compartes. Es fundamental compartirlo. Empieza la competición, al principio ganas un dinerito, ese dinerito te viene muy bien, pero empiezas a conocer gente, esas relaciones personales te ayudan a estar ahí metido. Después empiezas a conocer la competición, y la competición nos gusta, porque los árbitros también nos gusta competir, igual que los jugadores quieren llegar arriba, yo también he querido llegar arriba, y esa es la ventaja. Entonces se van mezclando una serie de cosas, y yo la suerte que he tenido es, pues yo he podido compatibilizar mi hobby del arbitraje con mis estudios y posteriormente con mi trabajo, y tal vez mis grandes amigos personales a nivel personal pues los tengo en este mundo. Lógicamente eso es algo que se va retroalimentando. Si además coges un espíritu competitivo y el tema de que esto te guste, pues a mí, que esa era la parte especial que más me gustaba, pues eso hizo que me retroalimentara y llegara pues hasta los 49 años, seguramente aburriendo a todo el mundo, y seguramente tendría que haberlo dejado mucho antes, pero he de reconocer que me gustaba mucho. Y además, más de esos 36 años, 23 en concreto creo que he visto pitando en categoría nacional. Con lo cual, con lo que decías al inicio, ¿no? Todo lo que ello implica, de desplazamientos, de todo lo que implica pitar en categorías nacionales. Ahí al principio que empezó, yo ya estaba trabajando, ahí en principio he de reconocer que, aunque yo trabajaba en un banco y de una manera muy intensa, pues siempre he tenido un poco ayuda de los que han sido mis responsables dentro del banco. De alguna manera yo siempre he tenido capacidad de mis viernes, de alguna manera poderme escapar un pelín antes, pero también porque trabajaba en un trabajo que fundamentalmente era una parte comercial, y si tú cumples los objetivos, muchas veces los jefes un poquito te dan esa manga ancha. Y en ese sentido tenía un ten con ten. Pero yo creo que es fundamental, para aguantar tantos años con un trabajo intenso, es fundamental que tu pareja, la que eso, comparta contigo el arbitraje y comparte tu hobby. Si no comparte tu hobby, más tarde o más temprano se resulta muy difícil. Yo lo que hacía un poco en mis primeros años con tanto viaje, independientemente de que en Madrid estuviera con mis compañeros, etcétera, pues todos los fines de semana que viajaba, pues cuando mi mujer era primero novia y después fue mujer y no teníamos hijos, pues se venía conmigo todos los fines de semana, allá donde fuera, si era Melilla, como si fuera Tenerife, o si fuera Santander, donde fuera. Y así ha sido una manera de compartir el hobby con ella, y ya ha conocido, porque ojo, en el hobby cuando se viaja y se estancia, y se queda uno en las localidades donde se juegan los partidos, también conoces a muchos otros compañeros de esos comités de árbitros, y te enseñan muchas partes de la ciudad que tú no podías haber conocido. Yo recuerdo que a mí me han enseñado la Alhambra como nadie se la ha podido enseñar, una persona que se sabía toda la Alhambra de arriba abajo, y en una mañana me enseñó un compañero de arbitraje la Alhambra como yo creo que nadie me lo habría podido enseñar. Es decir, lo que te quiero decir es que el arbitraje es ese algo más, ese compartir vivencias con muchas personas. Pero fundamentalmente para 23 años, estando trabajando pues de 8 a 6, como yo, de 8 a 7 muchas veces cuando trabajaba, y encima metido en el comité de árbitros, o aquí compartiendo con los amigos, tu pareja tiene que ser una persona fundamental. Y en ese sentido, pues he dado las gracias a mi mujer, a Mar, porque si ella no hubiera entendido mi hobby, era muy difícil aguantar todo este tiempo. Totalmente. Y hay una instantánea muy bonita que también hemos visto ya en el programa, que es ese partido de despedida, que yo creo que dices, bueno, no sé si hay un broche mejor, despedirte pitando un España-Argentina, creo que era en el Palacio de los Deportes. Sí, en el Palacio de los Deportes.
Bueno, en 2014. Sí, ahí cuando yo decidí arbitrar, despedirme o retirarme, que hubiera podido seguir y que incluso menos mal que me decidí marcharme, porque era cuando empezaba el arbitraje 3 y ya con el arbitraje 3, con aquello que dicen que se corre un poquito menos, pues seguro que igual estaría arbitrando. No, yo creo que me marché en el momento adecuado, lo decidí yo cuando me tenía que marchar. Y lo que es cierto es que bueno, pues tuve la oportunidad de que me ofrecieran que ese partido un poco, que era el partido que iban haciendo de preparación para el Mundial de ese año, pues poder arbitrar el partido de la selección española, que pues ahí tengo fotos con gente, y con la selección argentina, que estaban toda la gente figura de eso. Pues hombre, pues la verdad es que está muy bien. Tanto el presidente de la Federación Española me entregó la medalla, la insignia de oro de la Federación Española, y el presidente de la Federación Baloncesto de Madrid, que el vicepresidente de la Española, Juan Martín Caño, también me entregó una placa. Y la verdad es que era un final que nunca estaba pensado que eso pudiera ser así, porque deportivamente yo tampoco he sido de los grandes árbitros que llegan a la competición. Todo el mundo cuando compite quiere llegar a la máxima competición. Yo no tuve la capacidad, no tuve la suerte o lo que fuera de haber llegado a la CB, que me hubiera gustado, lo digo honestamente, pero es cierto que estuve muchísimos años en la Liga LEP, competí muy bien, me divertí mucho, pero lógicamente deportivamente me hubiera gustado. Y cuando tuve la oportunidad de retirarme de esta manera, cuando yo decidí marcharme, y una vez que ya me había marchado y me dieron la oportunidad de pitar ese partido, pues no pensaba que eso, pero bueno, ahí está. Y no sé si cuando acudes a algún pabellón, hombre, ahora lógicamente como vicepresidente de la Federación de Baloncesto de Madrid, pero no sé si lo sigues viendo también todavía con los ojos del aficionado o te vas un poco a tu época de árbitro y vas viendo cómo se mueven los árbitros. Ahí hay dos aspectos. Uno, siempre la figura como árbitro la vas a tener siempre ahí, ¿no? Lo que pasa es que dentro del arbitraje hay dos partes, que es un poco ahorita. Tú para arbitrar bien tienes que hacer toda una temporada regular bien, ¿correcto? Y ir todas las semanas trabajando, pum, pum. Y esa era la parte que con la edad, con el esfuerzo, el trabajo, la familia, es lo que más difícil. Lo que yo echo de menos era competir, entre comillas. Competir era la parte de los partidos importantes, la parte final. A esos son los partidos que todos nos gustan. Pero claro, para competir bien hay que hacer bien toda la primera parte. Si no haces bien la primera parte, aunque te sientas capacitado, pues tal. Entonces yo no he tenido, como decir, oye, pues me volvería a arbitrar. Pues yo creo que en estos 7 años he visto muchos partidos, yo no diría, de hecho no me he vuelto a poner la camiseta en ningún momento, ni el silbato para volver a arbitrar. Lo que sí he hecho de lo menos alguna vez es competir, ese espíritu, esa tensión del partido importante. Pero yo creo que como le pasa a los grandes jugadores, ese partido importante es el que echa de mano. Lo duro es hacer toda la temporada. Y esa yo ya veía que con 49 años me costaba por trabajo, por todo ello, está fenomenal. Y después esta otra parte que yo tengo es que como vicepresidente no solamente represento a los árbitros, que es un poco de la visión. Yo también fui jugador y de hecho yo sigo jugando baloncesto con 56 añitos, pero ahí sigo estando en la Free Basket y los lunes pues de vez en cuando mal tiro algún tiro y a veces consigo meter una canasta, con lo cual ya me voy satisfecho a dormir ese día completamente, ¿no? He sido entrenador, pero a lo que quiero decir es que como vicepresidente ya no ves solamente la esfera de la parte que te ha tocado deportivamente, ves un poco la esfera total. Y la esfera total están los clubs, con sus necesidades de los clubs, con la parte de competición, cómo ordenar una competición que sea de una forma correcta, para que este baloncesto, al igual que a mí me ha llenado y me ha divertido, conseguir enganchar cuanta más gente participe en este baloncesto. Y esa es la preocupación. Entonces esa forma de ver las cosas las ves de diferentes. Y además un poco desde la grada, cuando estás con 2 equipos madrileños, pues es... La verdad es que esa pasión de árbitro de ser más frío, muy bien. Aunque es cierto que cuando ya el árbitro, el equipo es un equipo de Madrid y es un equipo de fuera, ya las cosas van cambiando y alguna vez van empezando a salir esa pasión que nunca había tenido, pero que de vez en cuando va saliendo, en positivo. Pues hasta aquí ha llegado el programa. Miguel Ángel Garmendia, te agradecemos que hayas venido a hablarnos de mucho de baloncesto, lógicamente como es el programa, de la federación y también de esa pasión por el baloncesto y por el arbitraje como es la tuya. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y cualquier vez que queréis más, pues a vuestra disposición estaré. Igualmente, aquí estaremos. Vale, gracias. Y gracias a todos vosotros. Ya sabéis, esto ha sido Cuna de Talentos. Nos vemos en el próximo programa.